Habíamos visto las ondas sinusoidales, las escribíamos de esta forma como a coseno de kz menos bt más delta, donde delta era la constante de fase, k era el número de onda que estaba relacionado con la longitud de onda, y además vimos que las ondas sinusoidales se podían escribir de forma compleja, utilizando la fórmula de Euler, e a la i tita igual a coseno de tita más i seno tita, y entonces de esa forma quedaba escrito en términos de esta exponencial a la e i kz menos omega t, donde este a tilde contenía el a original y también tenía un delta, e a la i delta. Vamos a ver ahora cómo combinamos dos ondas sinusoidales aprovechando la notación compleja. Entonces, vamos a llamar f3 como suma de una f1 más f2. Entonces, f1 y f2 son dos ondas sinusoidales. Así que, como habíamos visto, podemos escribir la f como la parte real de una exponencial compleja, y esta exponencial compleja es justamente el f tilde que tenemos acá. En ese caso, acá tenemos el f tilde, así que esto es igual a la parte real de f1 tilde más parte real de f2 tilde. Pero tomar parte real es lineal, es decir que podemos juntarlo, la parte real de f1 más la parte real de f2. Pero todo esto es igual a f3, que es lo mismo que la parte real de f3 tilde. Así que alcanza con sumar las funciones complejas para obtener la suma de las ondas sinusoidales y obviamente tomar parte real. Si tenemos el caso que tienen la misma frecuencia y el mismo número de onda, eso significa que vamos a poder sacar factor común e a la i kz menos omega t. Todos van a tener lo mismo, van a tener el mismo k, van a tener el mismo omega. En este caso va a ser el f1 tilde y luego el f2 tilde, pero el k y el omega son iguales, así que esto va a ser igual a a1 tilde más a2 tilde e a la i kz menos omega t. Y esto va a terminar siendo el a3 tilde, ¿no? Esto a3 tilde e a la i kz menos omega t. Además, si a tilde es igual a e a la i delta, tendremos que a3 e a la i delta 3 es igual a a1 e i delta 1 más a2 e a la i delta 2. Así que con las amplitudes, si uno quiere saber cuál es la amplitud de la suma de dos ondas sinusoidales, alcanza con simplemente sumar cada amplitud compleja por separado, y la onda sinusoidal combinada termina teniendo la misma frecuencia y longitud de onda, el mismo número de onda, f3 de zt es igual a a3 coseno de kz menos omega t más delta 3. Ahora, ¿qué pasa si queremos obtener a3, no el complejo, sino el, digamos, real, y el delta 3 en términos de la 1, la 2 y los deltas? Vamos a empezar tomando a3 al cuadrado. Esto es porque se puede escribir
como A3 e a la i delta 3, A3 e a la menos i delta 3. Y ahora sí, para cada uno, esto es la suma como tenemos ahí. Así que tenemos primero para este A1 e a la i delta 1 más A2 e a la i delta 2. Y ahora lo mismo, pero e a la menos i delta 1 más A2 e a la menos i delta 2. Si hacemos la multiplicación término a término, vamos a tener A1 por A1 y esto se cancela con esto, o sea que queda A1 cuadrado. Más lo mismo el A2 contra este, queda A2 cuadrado y se cancela e a la i delta 2, e a la menos i delta 2. Luego tenemos un término que es A1, A2, e a la i delta 1, e a la menos i delta 2. Y también vamos a tener uno que es A2, A1, pero los exponentes están al revés, es decir, tenemos e a la menos i delta 1 de este y e a la i delta 2. Ahora pongamos atención a lo que tenemos acá en los paréntesis. E a la i delta 1, e a la menos i delta 2, e a la menos i delta 1, e a la i delta 2. Eso lo podemos escribir de esta forma. Pusimos a y b en vez de delta 1 y delta 2. Pero si uno hace las cuentas, utilizando la paridad del coseno y la imparidad del seno, uno llega a que todo esto se escribe como 2 coseno de a menos b, que en nuestro caso es coseno de la resta de los deltas, es decir, esto es igual a a1 cuadrado más a2 cuadrado más a1 a2, y ahora sí tenemos el 2 coseno, vamos a poner el 2 acá, coseno de delta 1 menos delta 2. Pero todo esto estaba al cuadrado, eso quiere decir que a 3 al cuadrado lo pasamos al cuadrado, es lo que teníamos, a1 cuadrado más a2 cuadrado más 2a1 a2 coseno de delta 1 menos delta 2, pero todo raíz. Y ahora sí tenemos el a3 en términos de a1, a2 y los deltas. Faltaría entonces ver cómo escribir el delta 3 en términos de a1, a2 y los deltas. Empezamos entonces a3 e a la i delta 3. Si usamos la fórmula de Euler, esto es igual a A3 coseno de delta 3 más I seno de delta 3. Pero a su vez, A3e a la i delta 3 era igual a A1e a la i delta 1 más A2e a la i delta 2. Si utilizamos la fórmula de Euler para estas dos partes, tenemos que todo esto tiene que ser igual a A1 coseno de delta 1 más I seno de delta 1. Y ahora lo mismo pero para A2 coseno de delta 2 más I seno de delta 2. Ahora unimos los cosenos y los senos. Tenemos por un lado A1 coseno de delta 1 más A2 coseno de delta 2, y por otro lado tenemos I A1 seno de delta 1 más A2 seno de delta 2. ¿Para qué hacemos esto? Podemos igualar parte real de lo que teníamos con A3 y el delta 3 con la parte real de lo que tenemos acá, y parte imaginaria con parte imaginaria. Eso va a hacer que tengamos A3 coseno de delta 3 igual a A1 coseno de delta 1 más A2
coseno de delta 2. Y parte imaginaria es A3 seno de delta 3 igual a esta parte, A1 seno de delta 1 más A2 seno de delta 2. Y ahora lo que hacemos es dividir esta por esta. A3 seno de delta 3, A3 coseno de delta 3. Por un lado se cancelan los A3, seno sobre coseno es tangente de delta 3. Por otro lado, podemos poner lo que tenemos en la igualdad. Abajo tenemos lo de arriba, A1 coseno de delta 1 más A2 coseno de delta 2. Y por otro lado, A1 seno de delta 1 más A2 seno de delta 2. Así que ahora lo único que resta es despejar el delta 3 y lo vamos a tener en función de A1, A2, delta 1 y delta 2. Es decir que delta 3 es igual a tangente menos 1, inversa de tangente, A1 seno de delta 1 más A2 seno de delta 2 sobre A1 coseno de delta 1 más A2 seno de delta 2. Así que el delta 3 termina siendo el arco tangente de toda esta expresión que depende de A1, A2 y de delta 1 y delta 2. De esa forma entonces uno obtiene los distintos coeficientes a partir de la suma de cada uno. Una observación muy importante que esto es uno de los casos en los cuales si no utilizamos notación compleja se hace mucho más largo y difícil. Eso es principalmente porque si observamos el F3 original, es A3 coseno de kz menos omega t más delta 3. O sea, el delta 3 está metido dentro del coseno, además acompañado por kz menos omega t. Y si esto tiene que ser igual a un A1 más coseno más A2 coseno, deberíamos entonces meternos con propiedades trigonométricas para poder digamos, sacar el delta 3 y poder despejarlo en términos de delta 1 y delta 2 que van a estar adentro de los otros dos términos. Es decir, esto lo vamos a tener que igualar a 2 coseno de kz menos omega t más delta 2 más A1 coseno de kz menos omega t más delta 1. No es imposible, pero vamos a necesitar hacer muchas más cuentas y buscar alguna vuelta a cómo despejar el delta 3 en términos de todo el resto. El caso de A3, despejar A3 en términos de A2, delta 2, A1 y delta 1 también habría que despejarlo considerando propiedades trigonométricas para poder lograr llegar a lo mismo que teníamos acá. A1 cuadrado más A2 cuadrado, 2A1 A2 coseno de delta 1 menos delta 2. En el caso de despejar el delta 3 fue muy útil utilizar por un lado la fórmula de Euler para representar por un lado la parte real y por otro la parte imaginaria, y tomando eso, sí despejar el delta 3 acá, o sea, igualamos y luego dividimos. Eso fue importante porque nos permitió unir el seno y el coseno como tangente, los A3 se van y luego ahí sí pasamos a este lado de la igualdad, donde cada parte, el coseno y el seno, lo igualamos a lo respectivo que nos decía la fórmula de Euler para el A1 delta 1 y para el A2 delta 2. Y de esa forma poder despejar el delta 3 en términos de un arco tangente de una función, una expresión que depende de A1 delta 1, A2 y delta 2, y tenemos nada más que senos y cosenos.